Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una entrevista que hice en el 2015 a Carlos Martín Mezquita, autor de Pasteles de Barro. Es un autor multidisciplinar y que actualmente sigue desarrollándose en otras muchas más y que seguirá investigando a lo largo del tiempo. Así que, antes de seguir, por favor, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y ahora solo te pido que le des a la campanita para que te vean nuevos. Así que os dejo con la entrevista que realicé en 2015 a Carlos Martín Mezquita. Hola, buenas, bienvenidos a Introspección, presentado por este que les habla, Iván Campos. Hoy con nosotros tenemos a Carlos Martín, escritor, biólogo, psicólogo, un poco de todo. ¿Cómo te presentarías? Eso es complicado. A ver, pues digamos, siempre he sido una persona inquieta y eso explica por qué en su día estudié psicología, porque estudié biología, porque he trabajado en diferentes campos, no sé, un poquito de todo. Digamos, cuando una persona está inquieta, pues le gusta tocar todo lo que puede. Soy el que le gusta, digamos, ve un botón, pues toca a ver qué pasa. Y así me ha llevado poco a poco pues a la literatura. ¿Y tú tenías claro o sea, que querías escribir? O sea, hace años, cuando estabas formándote, ¿tenías la inquietud de escribir o es algo que vino después? La inquietud empezó a aparecer, digamos, cuando yo hacía lo que en su día se llamaba el book. Digamos, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho el cómic, me gustaba inventar historias y era, pues eso, una afición. Poquito a poquito fue cuando empezó me empecé a plantear, digamos, que ¿por qué no me dedico a esto? Si me gusta de verdad, ¿por qué no hacerlo? Sencillamente es convertir una afición o una pasión en un modo de vida. También una locura, porque claro, plantearse el ser escritor es pues como estar un poco... Sí, yo me dedico al sector visual, te puedo decir que cuando empecé a trabajar me sorprendió lo difícil que era mover una obra en el mercado. Claro. Digo, Dios, es muy difícil. Sí. Es que, a ver, prácticamente decir que uno quiere ser escritor es como decir que uno quiere ser pirata o quiere ser vaquero. Es igual, son, pues no sé, cosas de niños, cosas de, pues mira, qué gracioso el niño que quiere ser escritor. Pues bueno, es lo que me gustaría ser, escritor. Bueno, tú eres escritor, ¿no? Soy escritor porque escribo. Otra cosa es escritor profesional, que significaría ganarse la vida como escritor, que ya es, pues eso, ser un vaquero o un astronauta. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Entonces, ya en Book, esa yo también lo tengo borroso, lo del Book, Sí. ¿no? O sea, desde hecho estoy recordando... Eso hace ya muchos años. Esa etapa de mi vida, de los 90. Bueno, entonces, en el Book empezaste a escribir. Sí, empecé a escribir mi primera historia en una libreta, o sea, en plan de unos chavales que se metían en un pequeño lío cuando descubren un robo en un museo. Fueron los primeros pinitos. Eso me huele al Club de los Cinco. Sí, ese día leía el Club de los Cinco, o mis favoritos eran Los Tres Investigadores. Uno siempre tendía a imitar aquello que lee, entonces los primeros pasos pues eran en ese sentido. Hombre, yo recuerdo el primer libro que compré cuando era crío, creo que era el año 86, que era Las aventuras de Sherlock Holmes. Pero sí, yo no leía eso del Club de los Cinco. Mis primeros pasos eran a través de leer, bueno, de hecho mis primeros pasos reales fueron a través del cómic. Yo recuerdo que uno de los primeros cómics que leí fue cuando yo estaba haciendo, no sé si sería primero, no sé cuánto, muy pequeño, del Capitán América, con una portada que me impactó muchísimo, en el que aparece el Capitán América, en realidad un sustituto suyo, que aparece colgado de un pie de una chimenea, vamos, muerto, asesinado. Evidentemente eso me impactó. A través de ahí empecé a leer cómic y a través del cómic empecé a leer novela. En concreto, la primera novela que yo leí, recuerdo porque yo visitaba muchas librerías de Lance, de segunda mano, fue los Robinsones suizos. Sí, muy buena voz. Me gustó muchísimo, me encantó. Fue el primer libro, la primera novela que yo leí, de una familia suiza, claro, que acaba pues en una isla desierta, que a través de ahí tienen que sobrevivir, etcétera. A través de ahí descubrí que me gustaban mucho los libros, me gustaban las novelas y empecé a leer cómic y novela. Y a través de ahí empecé ya a escribir pues los primeros relatos cortitos. Bueno, una cosa, ese cómic de Capitán América que dices, el de la portada, el sustituto es el que luego pasó a ser Nómada. Exactamente, es que fue una época en la que Steve Rogers decide dejar de ser Capitán América. Entonces aparecen unos cuantos candidatos que quieren sustituirle y demás, y la verdad es que no fueron con muy buenos éxitos. De hecho, un par de ellos murieron directamente. Uno fue su entrenador de gimnasio, otro fue un motorista también, que todos ellos fueron muy mal. Y fue justamente poco después cuando Steve Rogers decidió coger una nueva identidad, en concreto como la de Nómada.
Pero claro, la portada en concreto fue que el cráneo rojo, su principal enemigo, descubre que el Capitán América contra el que él se enfrentó no era el auténtico, no era su Capitán América, y decide pues vengarse pues matándolo. La portada fue impactante, vamos, y fue uno de los primeros cómics que yo recuerdo que haber leído nunca. Sí. Igual fue el primero. A mí me gustaba mucho Spider-Man. Cuando era un pitufo, literalmente un pitufo, Sí. Disfrutaba mucho con Spider-Man y la masa. Spider-Man también Spider-Man siempre ha sido uno de mis personajes favoritos y uno de los primeros cómics que yo leí y que durante muchísimo tiempo estuvo, digamos, con un cliffhanger de esos imposible de resolver, fue cuando queda ciego. Fue una aventura que creo que fue a través de los cómics Vértice, me parece, no estoy seguro, en los cuales se enfrenta a un personaje, no recuerdo su nombre. Sí, que sale Daredevil, sí, exactamente. Sí. Entonces Lo tengo. Ese fue el primero que dibujó Frank Miller antes de dibujar la serie de Daredevil. Sí, pues no recuerdo cómo se llamaba el malo en concreto, un malo que creo que no se ha vuelto a saber más de él, pero el caso es que a Spider-Man lo dejan ciego, y claro, yo como lo leía de segunda mano, yo nunca sabía cómo seguía las historias. Leí un cómic y luego lo cambiaba por otro que podía ser de otra serie, otra persona se leyera. Y siempre me quedaba pues en el suspenso de qué pasaría. Pues yo te lo puedo pasar, lo tengo. Lo leí, hasta mucho tiempo después lo leí, todo eso. Vale. Pero bueno, la verdad es que el hecho de que uno no sabía cómo iba a continuar, pues también fomentaba la imaginación para saber cómo podía pasar. Fue una época muy triste porque es lo que tú dices, cerró Vértice y Bruguera, claro. Entonces hubo un lapsus de tiempo en el cual ese material no se editaba, claro. Y dejó a mucha gente colgada. Claro. En mi caso en concreto, como yo no tenía un duro, yo siempre los compraba de segunda mano y por eso, digamos, nunca podía seguir. Yo nunca leía los cómics seguidos de una numeración. Estimulaba la imaginación. Exactamente. Entonces, cuando lees un cómic que te deja en suspense, por ejemplo, Spider-Man está ciego, ¿y cómo seguirá? Pues en alguna forma de fomentar la imaginación, de inventarse la propia historia. Daredevil le enseñamos ese. Bueno, Dan Defensor le enseñamos. Dan Defensor, se llamaba Dan Defensor, exactamente. Vale. Entonces, en tu caso los Robinsones suizos ya te permitieron evolucionar. ¿Qué edad tenías con los Robinsones? Pues tendría, eso hace muchos años, que sería, yo recuerdo que los primeros intentos de escribir fue cuando hacía segundo debut. ¿Y el segundo libro después de los Robinsones que vino, cuál fue? Eso sí que no recuerdo cuál, porque el impacto fue el primero, pero seguramente me acercaría pitando a lo que es la biblioteca pública de Valencia y seguro que pillaría libros a lo mejor de esa temática, por ejemplo de Salgari o Julio Verne, de lo cual me he leído una buena escuela. Hay un autor que hoy en día es infantil pero que en su día era de adultos, que es Charles Dickens. Y recuerdo que el año por 96 me cayó en mis manos Cuento de Navidad. Que lo recuerdo con cariño porque era una historia que a principios de los 80 cuando creo vi la película de animación, sí, que me gustó mucho, y cuando tuve la posibilidad de leerlo me gustó aún más, aún no siendo un libro de adultos, porque realmente es un libro de terror, pero lo que pasa es que se vende como fábula infantil, pero sí esto da miedo, claro. Entonces en mi trayectoria, digamos, que me marcó mucho. O sea, el primero fue el primero fue el de Sherlock Holmes y el segundo fue el de Cuento de Navidad. En tu caso tú tienes los Robinsones suizos, y no llegaste a... Yo no recuerdo exactamente el orden, pero yo sí que leería muchas novelas de aventuras que enlazaría el género de los Robinsones suizos. Sé que leí unos cuantos de Emilio Salgari, que también había unos cuantos de Islas Desiertas, de Julio Verne, muchas aventuras. Y recuerdo que entonces, no sé si poco después o a la vez, pasaría lo que es al género policíaco. Tal vez novelas de Agatha Christie, Sherlock Holmes, por supuesto, me he leído todas, Rex Stout, Ellen King, etc. Todos novelas policíacas que la combiné con la aventura. Y a poco fui cambiando de género, ampliando lo que serían mis intereses, por ejemplo la ciencia ficción o el terror y demás. ¿Te gusta Michael Keaton? Michael Keaton, pues me he leído un par de ellas suyas. Me leí, creo que fue Next, por ejemplo, o lo que fue el Parque Jurásico. Esa me la leí, me pareció interesante, me gustaron. Sí, yo siempre he dicho que es mi escritor de época favorito, porque todo lo que él ha formulado, sí, no solo se ha llegado a ello, sino que se ha pasado ya. No sé si te has dado cuenta que su ficción ya no es ficción. Hasta cierto punto sí. Por ejemplo, Michael Keaton, por ejemplo, fue, porque ya falleció, un escritor propiamente de ciencia ficción. Sería el equivalente a un Julio Verne, es decir, coges elementos de ciencia reales o casi reales, digamos, y los actualizas o los pones en la vida, en la sociedad actual. Por ejemplo, la idea de coger la ingeniería genética para recrear dinosaurios,
no es realmente demasiado, no es realmente imposible. Creo que está demostrado que no podría utilizarse tal como él lo planteó, pero la verdad es que la idea fue muy interesante, igual que, no sé, Next, por ejemplo, plantea, digamos, otras ideas interesantes para estudiarla. La verdad es que creo que es un escritor muy interesante. De hecho, él plantea una cosa que han tenido que pasar aún casi 20 años, la gente no se da cuenta, que está en la novela Esfera. Sí, la gente no se dio cuenta en su día que era un agujero de gusano. Y hoy en día aún hay gente que no lo pilla. Es un motor cuántico y eso es un agujero de gusano por lo cual esa nave puede plegar espacio-tiempo y estallarse ahí. Y sin embargo, claro, porque un agujero de gusano la gente piensa que es un círculo. No, pero si estamos en un entorno 3D, es una esfera, ¿no? Claro. Pues nadie lo pilló en su día. Que la ciencia ficción, la verdad, yo creo que siempre ha sido muy denostada, ha sido considerada como una literatura barata para niños, tal cual, cuando es de lo contrario, es un... Ya me gustaría escribir la novela de Chito, ¿no? Claro, es que como cualquier género, de verdad es que siempre existen escritores muy malos y muy buenos, pero la ciencia ficción probablemente es coger elementos reales, la ciencia probablemente, y utilizarlos como un experimento sobre la propia realidad, sobre lo que podría ser o lo que podría significar, o especular sobre, de una forma u otra, cómo podría ser un futuro más o menos cercano. En ese sentido, vamos, en la ciencia ficción puede coger prácticamente cualquier cosa, depende también de la definición que uno tenga de ciencia ficción. Es decir, Star Wars, por ejemplo, no es probablemente ciencia ficción, es una aventura espacial, etcétera. Ópera espacial, realmente. Sí, hay que entender muy bien a qué uno se refiere con ciencia ficción. Entonces, aquí puede ser muy laxo en su término, puede ser muy estricto y considera que solamente puede ser ciencia ficción aquello que se pueda demostrar o que esté corroborado, etcétera. Digamos que en todo caso nos permite lo de jugar un poquito con el futuro, con la realidad, sobre qué pasaría si de pronto descubriésemos, no sé, una forma de combatir el cáncer de cualquier género, o podríamos, imagínate si de pronto todas las guerras acabasen, etcétera. Irónicamente, la cura contra el cáncer ya está, la tienen en Alemania y son nanoides, eliminan las células cancerígenas, pero claro, hasta que eso llegue al circuito, pues van a pasar décadas. Bueno, eso me puso a mí a lo de cada 2x3 aparece un nuevo sistema de vídeo, de DVDs, entonces que nos quiere... Realmente los nanoides existen, pero de aquí a que se apliquen comercialmente para curar el cáncer, pues pasarán décadas y décadas. Seguramente. Bueno, pero retomando, ya veo que no eres un gran fan de Michael Cheaton. Sí que leí de suya, las que leí me gustaron. No pasa que soy siempre de los que apenas acaba un género quiere tocar otro. Y apenas yo he escrito un rato de un género cualquiera, si ya quiero cambiar algo diferente. Por eso yo he escrito ciencia ficción, pero también he escrito terror, y he escrito drama, y he escrito cartas de amor, y he escrito policíaco. Necesito cambiar. Entonces, ya que este no te impactó, ¿cuál fue el que me gustó? La verdad es que como novelas, yo creo que una de mis novelas favoritas sería El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Bueno. Sería porque me gustó mucho. Antigua, Es antigua, pero bueno, no sé, tiene como una especie de un halo especial de, no sé, de aventura, de lo novedoso, etc. Por supuesto es antigua. Te vas a reír de la tercera novela que me impactó. Corría el año 1998 y me encargaron leer Fahrenheit 451. Esa la leí en su día, por supuesto, y es muy muy buena. Fahrenheit es muy buena y es una especie de carácter de amor a los libros, de lo que podrían ser los libros o que podría ser un mundo sin libros probablemente. Es que es una novela que creo que hay que leer. Otra que leí mucho, por lo que me gustó mucho, que me impactó, fue la de 1984. Otra novela que creo que mucha gente tendría que leerse. Sí. Y en el año 99 me leí por primera vez Dune, de Frank Herbert. Esa la tengo a medias, la leí en su día y la dejé a medias, no recuerdo muy bien por qué, porque en su día me aburrió o no me gustó o sencillamente que la dejé a un lado y luego me dio más pereza continuar, pero tenemos una de mis lecturas pendientes. No, pues yo me he leído todo su trabajo, de hecho estoy pendiente de leerme Dune 7, creo que es la obra póstuma que estaba en una caja de seguridad. Sí. Entonces, pero bueno, si no te has leído las anteriores, pues claro, hay que ir por donde. No. Pero entonces tú terminas el COU, lo apruebas, te metes en biología. ¿Y cómo compaginas la ficción con la ciencia? Pues, porque es un poco difícil, No, bueno, a ver, justamente en esa época, cuando yo estudiaba biología, empecé lo que sería mi primera novela. Una novela que en su día me pareció muy larga, bueno, que es más o menos larga, que ya tenía lugar pues en una Valencia del futuro, mezclaba pues viajes en el tiempo, un universo paralelo, etcétera. Todo eso compaginé un poquito lo que es mis estudios en biología con la ciencia ficción. Entonces creo que fue una de las primeras historias de ciencia ficción que escribí.
través de, pues no sé. Bueno, ¿y qué dijo la crítica de tu novela? Es una novela inédita, es de estas que están todavía escondidas, está muy verde, bueno, es muy verde, en su día quizás escriba un remake o una revisión, pero el caso es que las primeras novelas que uno escribe siempre son como de ensayo, más bien de entrenamiento, de preparación para lo próximo que venga a venir. Sí, yo tampoco quiero que lean mi primer libro, lo tengo escondido. Yo tengo, esa fue una de las primeras historias y de hecho está muy verde. Pero claro, pero es que es un proceso que hay que seguir si uno quiere mejorar. Es decir, mientras uno no rellene y tira y rompa y destruya un montón de páginas, que es imposible que mejore. Sí. La práctica hace al maestro. Hay que practicar, hay que escribir mucho. Pero fue una de las primeras novelas que escribí y siempre lo he ido compaginando con diferentes cuentos cortos. Por ejemplo, esa es la primera novela propiamente dicha que se puede decir que escribí. La continuación a esa fue otra novela que era más bien de hombres lobo y una especie de secta neonazi, etcétera, que tenía un género diferente, era también ficción, pero diferente a todo anterior. Como ya he dicho, pues cambio de género. Necesito cambiar géneros. ¿Qué año era eso? ¿Te acuerdas? Pues a ver, la primera novela esa la escribí cuando yo hacía primero de biológicas y esa otra pues haría mejor un par de años después, 2 o 3 años después más o menos, no sé exactamente cuánto. La novela era más larga que la anterior, más compleja, mejor, pero aún así sigue estando muy verde. Bueno, entonces terminas biológicas y ¿qué pasa después? Pues estuve, durante unos cuantos años estuve ayudando a mi padre en una carpintería, así que toco yo todas las ramas posibles, pues toco ciencias, letras, manualidades, no sé qué más me falta por tocar. Medicina, Medicina no, porque medicina no me gusta mucho, pero es que algún día, o sea, basta que yo diga que no me gusta algo para estar. De hecho, cuando iba al instituto y demás, yo recuerdo que las asignaturas que menos me gustaban eran, por ejemplo, la literatura, porque era muy aburrida la literatura, leer sobre los autores de hace mucho tiempo. Me gusta escribir, no simplemente leer sobre las vidas de otros autores, me refiero, me gusta escribir, inventar, crear. Tampoco me gustaba manualidades, que me parecía muy aburrido, y me acabo dedicando a eso, probablemente. Es para llevar siempre la coherencia o la incoherencia en mi vida. Bueno, entonces, aparte de estar emulando a Cristo, sí, cambiar de todo. Sí. ¿Cómo llegas al nuevo trabajo? Pues poco a poco, fui descubriendo que me gustaba más y más escribir. En concreto me gustaba la parte creativa, la parte de desarrollar una historia, pensar y planear qué podría hacer a los personajes. A veces hay que ser muy, un poco mal nacido para personajes para crear historias buenas. Una historia en la que, por ejemplo, no hay emoción, que a los personajes les pasa todas cosas buenas sencillamente, no es una historia interesante. No tiene sentido. Claro, la historia es interesante cuando creas unos personajes, en primer lugar, que sean tridimensionales, que no sean todos clones unos de otros, y que cuando pasan cosas interesantes, que emocionen al lector, sean cosas buenas, cosas malas, pero principalmente malas, que son las más impactantes. Y a través de ahí pues escribí historias de ficción, otras de terror, y poco a poco fui diversificándome un poco. O sea que has publicado tienes libros de antología de cuentos. Tengo más bien, participo en diferentes antologías, pero escritos tengo un montón de relatos cortitos, que yo participo en muchos concursos, y a lo mejor puedo haber ganado, pues no sé, 15, 20, 25 concursos diferentes, de diferentes temáticas. Es decir, he ganado desde premios por cartas de amor a relatos de ciencia ficción, de terror, de lo que sea. Como he dicho, es que necesito cambiar. Es algo muy estimulante, es muy bueno lo que es salir de la zona de confort. Entonces, cuando ya, digamos, ya sigues ahí trabajando, tanto física como mentalmente, ¿cómo llegas al trabajo que, digamos, destaca la novela? O sea... La novela, digamos, es que es un recurso diferente. Es decir, hay historias que, por ejemplo, que solamente dan pie, pues, lo que es a una historia cortita. Es como una anécdota, digamos, algo que le pasa a alguien en un momento dado. En el caso son personajes, pero a veces que a uno se le ocurre una idea que, de hecho, que invita a lo que es a explorar ese mundo, ese universo que rodea a ese o a esos personajes, y a través de ahí es como se desarrolla toda una novela. Entonces, a veces, pues, la idea puede ser muy sencilla. Imaginemos qué pasaría si llegasen todos los extraterrestres. Bueno, pues a través de esa idea uno puede plantearse lo que podría pasar, lo que harían los gobiernos, lo que no sé cuánto, lo que pasaría a este personaje, lo que le pasaría a mí si yo fuese otro personaje y pasase esto, etcétera. Y a través de ello es como una exploración de ese nuevo mundo que te brinda, pues, a escribir una historia muy compleja, muy elaborada. ¿Sabes quién trata muy bien eso? H.G. Wells. De H.G. Wells he leído unas cuantas suyas novelas, muy interesante, por cierto. Un autor también muy interesante al que seguir. La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, La Máquina del Tiempo, por ejemplo, claro. Son... El hombre que hacía, ¿cómo se llama este? Tiene 2 películas, que uno creo que es el hombre milagroso,
y el otro es que aventura la Segunda Guerra Mundial, que es que Inglaterra empieza una guerra en 1940, claro, es del 36, Sí. Entonces aventura perfectamente la guerra que se avecinaba. Sí, sí. Pero, tiempo futuro creo que era. ¿No? Tiempo futuro, sí, de hecho hicieron, creo que no tiene la película y todo eso, pero nunca he llegado a verla. Sí que la he visto una vez en un estante y la verdad es que, sabiendo que es de H.G. Wells, pues no sé, siempre ha despertado en mí la curiosidad de cómo verían nuestros antepasados, cómo sería su futuro. De hecho, es una cosa que hoy en día está muy en pie por lo de que en Regreso al Futuro está saliendo la fecha que es justamente ahora, que es nuestro presente, el 2015, creo que es el octubre, no sé si el 21 de octubre de 2015, no recuerdo la fecha, pero vamos, podemos ver cómo vería en el futuro, un futuro en el 85, 85, sí, ¿no? sí. Vamos, todo el mundo recuerda eso de que yo estoy esperando ver los patines voladores, ¿no? De hecho creo que ya está inventado así, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no, a ver, en serio, creo que hay una empresa, no sé si es de coches, de la cual que ya ha anunciado, pues no sé muy bien de cómo, de que el patinete volador que ya lo ha creado. De hecho, lo que ya ha creado ha sido las zapatillas que se autocierran. ¿Va en serio? Y luego, lo que es el patinete también se anunció como que sí. Ahora, que si es exactamente igual o no, lo tengo muchas dudas, pero vamos, pero sé que he visto el anuncio por alguna parte. Pero no he explorado más la noticia para saber exactamente a qué se refiere. ¿Qué año era cuando estás en la carpintería y estás ahí escribiendo? Pues a ver, las fechas son horribles para mí. Yo sé que no, así se fue en los 90 y tantos serían, claro. ¿Y en qué año te metes en psicología entonces? En psicología creo que fue en el 2001. No hasta el 2005 eran 5 años. La verdad es que me metí en psicología porque yo quería, no sé, siempre me ha interesado mucho lo que es la psicología de las personas, de los personajes probablemente. Entonces me parece que el cómo piensa la gente o por qué piensa lo que piensa me parece como un tema muy interesante para explorar. Yo creo que uno de los principales fundamentos de una buena historia es crear personajes que en sí mismo, cada uno de ellos, incluso los secundarios, son el centro de su propia vida, de su propio universo, digamos. Entonces, un personaje, sea principal, secundario o un extra de ese relato, tiene que sentirse como que es real, con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras. No puedes crear puramente estereotipos porque serían como si fuesen de cartón piedra. Entonces, crear personajes complejos me parece una de las partes más fundamentales de cualquier autor. ¿Y qué se gesta del 2001 al 2005 mientras estás ahí? ¿Qué aportas literariamente? Pues la verdad es que yo aprendí mucho en lo que es la carrera de psicología, aprendí muchos fundamentos del comportamiento humano. Yo en la Facultad de Valencia pues se seguía la corriente cognitivo-comportamental. Entonces, a través del cognitismo y demás, pues aprendí muchos fundamentos de cómo piensa lo que piensa, cuáles son las raíces, etcétera. No es una corriente psicoanalítica ni mucho menos, es lo que siempre entiende de que si yo estoy psicoanalizando, que no es verdad. Yo no soy un médico, no hago psicoanálisis. Sé que muchas ideas de Freud, por ejemplo, están muy denostadas, etcétera. Entonces tengo una educación diferente y a partir de ello pues eso me permitió como aprender más a crear personajes más reales, a ponerme en la piel, digamos, de personajes que no son como yo. No significa estar de acuerdo, únicamente es saber entenderles. Es muy fácil explicarlo de esta otra manera, es decir, uno puede ver a una persona que está corriendo porque está asustada, realmente a lo mejor detrás de sí no hay nadie, pero si a lo mejor nos pudiéramos poner dentro de su propia piel, a lo mejor podríamos descubrir que él está viendo un león, por ejemplo, que le persigue. Luego, si cualquiera de nosotros viésemos un león, pero individuos aparte que sufran delirium tremens o alucinaciones, sí. Evidentemente no vemos leones, vale, pero si tuviese un león, ¿qué harías? Correrías. Claro. Y de igual forma, si tú, por ejemplo, hubieras recibido que durante toda tu vida, por ejemplo, palizas o golpes, etcétera, tu comportamiento sería coherente con esa educación o con esa forma de crecer. Entonces, por ejemplo, si de toda tu vida has sido atacado de una forma u otra, tu comportamiento sería coherente con todas esas experiencias. Por ejemplo, tú verías que todo el mundo es una amenaza para ti. ¿Por qué? Porque toda tu vida has sido amenazado, has sido golpeado, has sido atacado. Entonces, eso es lo que hay que entender. No quiere decir que haya que estar de acuerdo, perdonarlo, excusarlo, que es cosa diferente. Esto es muy claramente, por ejemplo, en esta serie de Mentes Criminales, donde pueden comprender o pueden entender por qué se comporta tal personaje de esta manera, que no significa que no hay que detenerlo, que es cosa diferente. Eso está claro. Entonces, nada, sales en 2005, terminas, ¿y habías escrito alguna novela en ese espacio de tiempo? Más que novela, las que en ese tiempo, las que no tenía mucho tiempo,
claro, relatos cortitos, muchos relatos cortitos, porque yo cuando estaba por las mañanas, por la mañana estaba trabajando con mi padre, por las tardes estaba lo que es yendo a clase y por la noche estaba estudiando. Fue una carrera que me gustó mucho, disfruté muchísimo. Pero físicamente te dejó bien. Claro, es que no te llevo para nada, vamos. Y además yo soy una persona perfeccionista y saqué muy buenas notas en la carrera, la disfruté muchísimo. Me encantó, la verdad, la carrera me encantó, pero lo que es el gusanillo de escribir estaba ahí. Entonces nada, terminas y Sí. ¿qué haces después de 2005? ¿Qué pasa? Pues después eso tenía que reconducir un poquito mi vida. Lo que es trabajar como psicólogo es muy difícil. Hay muchísima gente, hay muchísimo personal en búsqueda tal cual, y me parece, o me temo, que sin un buen enchufe o sin unos buenos contactos, la verdad es que es muy complicado. Y el tema de la investigación también está mal, sobre todo desde que han cerrado la Ciudad de Arte y de Ciencia. Esa es otra, ya. Así, pues, la verdad es que ¿Tienes una defensa? No, sí, es que mi punto, o sea, mi vista para elegir carreras es genial, o sea, biología, psicología, no sé, me falta conseguir, no sé cuál es la carrera que menos salida tenga, económicas, historia del arte, por ejemplo, fue otra carrera que también podía coger ahora, que también estaría muy bien. Pues bueno, en todo caso, la verdad es que la pregunta que me dices sencillamente es, cuando acabe la carrera, es exactamente a mí qué me gusta hacer. Y a mí qué me gusta hacer, pues me gusta realmente escribir. Y entonces, puestos a estar en el paro o no hacer nada, pues prefiero estar en el paro intentando lo que me gusta que lo que no me gusta. ¿Y qué me gusta? Escribir. ¿Y entonces qué nuevos trabajos empezaste a hacer literariamente? Pues aparte de combinar lo que son nuevas novelas, por ejemplo, escribí un drama policíaco, que se llama De amor y corrupción, también inédita, mi tercera novela inédita, que por supuesto mejor que anteriores. Pero voy a decir una cosa, no son novedades inéditas. Stephen King lo que hace es escribe, las guarda en un cajón, sí, y 20 años después las retoma. Claro. Entonces, quiero decir que no es que estén inéditas, es que simplemente las está dejando en pozo como un buen vino. Bueno, estrictamente son inéditas porque no han sido editadas. Claro. Y aparte de ello, yo soy muy consciente, de que todos mis primeros trabajos son mejorables, son claramente mejorables, por supuesto. Entonces, esas novelas no creo que realmente merezca la pena publicarse, porque sencillamente no son buenas, les falta, puede que tengan la historia, puede ser interesante tal cual, pero hace falta trabajarlas mucho. Vamos, cualquier persona que quiere conseguir un buen nivel debe entender de que requiere mucha preparación, y una buena preparación es escribir novelas, por ejemplo, escribir relatos, pero eso no quiere decir que vayan a ser buenas. Nada. Mis primeros trabajos no son buenos, hay que mejorarlo. Entonces vas escribiendo textos, sí, que algunos se quedan en el cajón, y ¿qué te publican? Pues por ejemplo, entonces empecé a ganar algunos cuantos premios literarios. El primer premio que yo gané fue a través de una revista de videojuegos. ¿Hobby Consolas? No, fue una que tiene muy pocos números, Mega Games se llamaba. Sí, la conozco, tengo algún ejemplar por casa. Pues el número, creo que es el 4 o el 5, incluye un relato mío, porque hubo un concurso de que el que quisiera, los lectores, pues podían mandar un cuento cortito, o por ejemplo un dibujo, etcétera, basado en un videojuego. Yo videojuego no lo conocía en absoluto, no sabía nada, pero me informé un poquito, sé que era de un robot gigante y demás, y en base a ello escribí un relato corto. Me gustó muchísimo, me llamaban por teléfono para felicitarme, yo después publiqué en una doble página, intercalando ciertas imágenes del videojuego que eran acordes con lo que yo estaba contando. La historia, la verdad es que fue una de las primeras historias que me han publicado. Poco después publiqué otro relato cortito en una revista literaria que ya también ha desaparecido. Sí, las revistas literarias han desaparecido. Con internet y todos los blogs, la verdad es que todo eso ha desaparecido. Y después de eso, no recuerdo exactamente el orden, pero sé que puedo haber ganado unos cuantos premios literarios de diferentes géneros, porque me gusta escribir de todo y me gusta participar en todo lo que puedo. Y creo que sería ya entonces o poco después cuando empecé a escribir una novela que ha sido la más larga que he escrito nunca. Es larga. No, esa no es muy larga, no. Larga significa gorda. ¿800 páginas? Pues creo que tiene más. De hecho, tiene un tamaño comparable a Los Pilares de la Tierra o demás. 1500 páginas. Más o menos. Sé que tiene unos 300.000 palabras. Wow. Es larga. Esa novela la tengo publicada en Amazon. ¿Cómo se llama? Se llama Cómo destruir el mundo. Prometo el título. Sí, la historia es muy sencilla. Parte de una historia en la que es una persona, el protagonista, que se llama Darío, en el que cuenta exactamente qué es lo que hizo para destruir la humanidad. Es decir, a ver, lo ha conseguido. Lo que va a contar ahora es cómo lo hizo. ¿Primera persona? Sí, primera persona.
El problema de esta persona es que una persona es psicópata. Sí. No es un psicópata en plan de que le guste matar, porque eso no es un psicópata, eso sí es un sádico. Un psicópata es una persona de que cuando se plantea, cuando tiene una determinada meta, va por ella pasando por encima de quien pasa. Pero no es probablemente de que le guste matar, como pasa en muchas películas. Además, eso no es un psicópata. Un psicópata es una persona que carece de empatía y tiene unos objetivos muy claros. Esta persona, Darío, es muy inteligente y tiene sus razones para hacer lo que hace. Entonces, está contando de cómo destruir el mundo. No se llama, el título no es a lo mejor destruir el mundo, sino es cómo lo destruí. ¿Claro? Sí, creo que es cómo yo destruí el mundo. Es Sí. Creo que la palabra yo, a mí me encantaría, Darío me encantaría. Cómo destruir el mundo, probablemente, claro. Entonces, hice un pequeño book trailer, que lo tengo también ahí en la página web y demás, y en Amazon se puede conseguir por muy batido. ¿Puede hablar de su libro? Sí, puedo hablar de mi libro. Yo venía aquí a hablar de mi libro, pero sí. Pues esa novela me costó mucho porque es que cualquier escritor, por ejemplo, creo que uno de los aspectos que más odia es el repasar la novela. Sí. Y repasar 300.000 palabras es mucho repaso. Una paciencia. Sí, sobre todo porque cuando uno acaba de repasar un par de veces y apenas mira un par de páginas, descubre fallos. Entonces, pero esto no está bien, hay que repasarlo otra vez más. Y hay que repasar 300.000 palabras más. Y otra vez, y otra vez. Ya. ¿Y después de cómo destruir el mundo, qué vino? Pues después de eso escribí, probablemente, creo que fue esta novela, Pasteles de Barro, que la mandé también a un concurso. Bueno, de hecho la mandé un par de veces, no obtuvo ningún premio, pero al final en el premio Ciudad de Utrera, pues ganó el primer premio. Es una novela de terror, por cambiar género. El anterior era la de cómo destruir un mundo, fue una novela más bien tipo thriller policíaco con toques de ciencia ficción, que se asemeja un poquito a la novela de Michael Crichton, por ejemplo, porque recoge bases científicas, más o menos científicas, para crear una historia de ficción. Esta otra es una novela de terror, pero en Pasteles de Barro no hay monstruos, no hay alienígenas, no hay fantasmas, no hay zombies. Sí, es como te dije hace tiempo, es terror tipo sangre fría. Sí, esto es este terror claustrofóbico. Sí. Es muy claustrofóbico, porque ten en cuenta que... Pero no es sobrenatural, claro. No, es que de hecho, en cierta forma, eso es lo que más miedo da. Si tú sabes que es una cosa que no es abstracto, no es irreal, eso puede dar mucho más miedo, porque de hecho parece mucho más real. Y en muchos casos no solamente esta historia que yo cuento, sino algo parecido sucede. En concreto, en esta historia despierta cuando un hombre con su familia despierta secuestrado en un recinto. El problema es que, en primer lugar, no sabe cómo ha llegado allí, no sabe qué es lo que le va a pasar, porque ha sido secuestrado. Imaginamos el miedo que puede dar eso. Y el segundo aspecto que realmente aterroriza es que, si bien su hija está con su mujer y con él, su hijo pequeño ha desaparecido. Ha secuestrado a toda su familia, pero su hijo pequeño no está. Y eso realmente a cualquier padre, yo creo que eso le aterraría. El desaparecer a su hijo yo creo que es uno de los más miedos que puede tenerle. Pues bien, esta persona, Emilio, despierta en un lugar encerrado con su familia y no sabe qué va a pasar con ellos, no sabe quiénes son las personas con las que están encerrados, porque no está solo, hay más personas con ellos. Y la verdad es que es un miedo claustrofóbico, es un miedo sobre qué va a pasar, el por qué. Yo creo que incluso una de las primeras cosas que uno más le aterrorizan es el saber el por qué pasa esto. Sí. Yo creo que el no saber lo que pasa o por qué, yo creo que es una de las cosas que más miedo nos puede dar a cualquiera. El estar en una situación de la que no entendemos, de por qué tiene que pasar, el no tener una explicación. ¿Y en la actualidad qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? En la actualidad pues tengo otra novela larga también he empezado. La verdad es que parece que sea un poco masoquista, que me da por escribir historias largas. He escrito cosas cortitas, he participado en concursos con ratos muy cortitos, pero también combino con algunas historias largas. En concreto tengo una novela de 4 partes, de las cuales tengo ya 2 escritas y que estoy repasando, el sufrimiento de repasar una y otra vez, que es una novela... Es lo peor, claro, porque cuando ya te has tirado 6 meses escribiendo y tener que leerte 600 páginas... Claro, es que es pesado, porque además siempre encuentras fallos, es que es inevitable, claro, es que no puedes encontrar y es normal. Y te da vergüenza, pero ¿cómo puedo haber escrito esto? Y venga a cambiar ¿Qué estaría pensando yo cuando escribí esto? Claro, sí, igual que todo. Y luego es que es muy largo, todo es a veces dan ganas de coger las tijeras y empezar a tallar y cortar, lo cual es bueno. Sí, la verdad es que siempre Stephen King, por ejemplo, siempre decía de que él quitaba como mínimo un 10% de lo que escribía, le salían tochos gordos. Pero es que Stephen King yo creo que no es humano, porque cómo puede trabajar así, o sea...
escribe 1500 páginas, Sí. por ponerte el caso de Sí, sí, sí. luego se las relee, empieza a retocar y escribe otras 300 más. Ya, pero ¿Cómo puede hacer eso? no sé, pero la verdad que escribe mucho y yo creo que lo que es repasar es una tarea muy engorrosa. ¿Sabes muy- el título de la nueva novela ya? ¿O no sabes algo? Aún lo estoy planteando. ¿Pero puedes contar el argumento? Sí, sí, claro. La historia es una historia juvenil, terror fantástico, dentro de esos géneros me muevo, en los cuales una chica, Katia, en la cual recibe una notificación de un abogado acerca de su madre. Su madre desapareció hace 10 años atrás, y entonces empieza a descubrir que la expresión de fantasma del pasado puede ser mucho más real de lo que ella cree. Entonces es una historia en la que descubre que su madre no era quien creía que era, tampoco sabe por qué desapareció, tampoco sabe exactamente qué es lo que hay dentro de un edificio que ha heredado, porque hay algo, hay una otra cosa rara. Vas planteando, ya te veo venir, vas planteando las situaciones. Claro, entonces se va desarrollando, digamos, de que esta chica es una chica joven de que está enfadada con el mundo y consigo mismo, porque y tiene motivos, porque se siente abandonada. Pero claro, la cuestión es de que tiene que descubrir de que todo lo que ella creía sobre su familia, sobre así, y la verdad es que sobre la vida en sí, todo era falso. Entonces a partir de ahí... No, pero no cuentes más, deja con la incógnita Sí, para sí, que lo compren tu libro. Hay mucho todavía que... Bueno, y para finalizar el programa, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser escritor? Paciencia. Mucha paciencia y mucha constancia. Qué breve ha sido. Sí, no, a ver, es que hace falta. La verdad es que hay que ser un poquito como estos son los aparejos que llevan mejor los caballos, que tapan los ojos y para que sobrete bien al frente, y en ese sentido tienen que ceñirse, tienen que aprender. Además sería bueno que aprendiese un poco de psicópatas, en plan de ir adelante, adelante y adelante, porque es que no hay otra alternativa. Consiste en luchar, intentar una vez y otra vez y otra vez. Es una carrera de fondo. Escribir es una carrera de fondo. Consiste que intentarlo una y otra vez hasta que lo consigues. Muy bien, pues nada, muchas gracias Carlos Martín por venir a su sección. Esperemos volver a tenerte algún día por aquí hablando de tu nuevo libro o de alguna situación comprometida. Encantado. Y nada, a todos ustedes espero que esto les haya gustado y les espero en el siguiente programa de Introspección. Muchas gracias.